Animales malditos. 5 historias que te helaran la sangre. Imagina estar solo en tu casa, oyendo ruidos inexplicables que vienen de las sombras, cuando de repente un animal, aparentemente normal, comienza a actuar de una forma que no solo desafía la lógica, sino que parece estar tocado por algo más oscuro. Historias que mezclan lo animal con lo sobrenatural han aterrorizado a las personas por generaciones, y hoy te contaré las más inquietantes, reales y estremecedoras de todas. Animales que actúan como si fueran humanos, pero no de la manera que esperarías, sino mucho peor. Prepárate porque lo que escucharás a continuación podría hacerte cuestionar si realmente estás solo cuando tu mascota te mira fijamente desde el otro lado de la habitación. Historia Hedna. El gato demoníaco del Capitolio. En el corazón de Washington, D.C., donde el poder y la política definen el destino de una nación, se oculta una historia poco conocida, pero espeluznante. Dentro de los fríos y solitarios pasillos del Capitolio, hay algo mucho más oscuro acechando entre las sombras. Un gato demoníaco, según se cuenta, aparece justo antes de las tragedias nacionales más importantes, prediciendo la muerte y el desastre. Muchos lo han visto, pero pocos han vivido para contar lo que sucede después. Era una noche gélida de diciembre de 1862. John Matthews, un joven y ansioso guardia del Capitolio, comenzó su turno nocturno. Los ecos de sus pasos resonaban en los vastos corredores vacíos, mientras su linterna apenas iluminaba las paredes de mármol. El viento afuera rugía con fuerza, sacudiendo las ventanas del edificio monumental. La noche transcurría lentamente hasta que, de repente, un frío aún más intenso llenó el aire. John sintió un escalofrío recorrerle la espina dorsal y, por un momento, sintió como si lo estuvieran observando. Se detuvo en seco, aguzando el oído. Fue entonces cuando lo escuchó. Un maullido, suave pero perturbador, que parecía provenir de la oscuridad más allá del alcance de su linterna. «¿Quién anda ahí?», dijo John, con la voz quebrada por el nerviosismo. No hubo respuesta, solo silencio. Pero ese silencio fue roto nuevamente por un maullido, esta vez más cercano y más profundo, casi como si viniera de algo no natural. John tragó saliva y, valiente pero asustado, comenzó a avanzar lentamente hacia el sonido. Pronto lo vio, un gato negro de proporciones monstruosas emergiendo de la sombra. El animal, más grande de lo que cualquier gato normal debería ser, lo observaba con ojos brillantes y rojos como el fuego. John sintió su corazón latir tan rápido que le dolía el pecho. El gato dio un paso hacia él, con un gruñido bajo y profundo. Pero cada paso que daba el felino, parecía que su tamaño aumentaba. Lo que había empezado como un simple gato, ahora parecía más grande que un perro. El aire se volvió denso y caliente, como si algo malvado estuviera llenando el espacio. John retrocedió. Sus piernas temblaban de miedo. Esto no es un gato normal, pensó, mientras luchaba por mantener su linterna firme. El gato dio un último paso hacia él, levantó la cabeza y soltó un grito ensordecedor, una mezcla de maullido y gruñido que hizo eco por todo el Capitolio. John, aterrorizado, cayó al suelo, cerrando los ojos mientras se cubría el rostro, esperando el ataque inminente. Cuando abrió los ojos de nuevo, el gato había desaparecido. Los pasillos estaban en silencio, como si nada hubiera sucedido. Pero John sabía que algo estaba terriblemente mal. Esa misma semana, el presidente Lincoln fue asesinado. El gato demoníaco del Capitolio se convirtió en una leyenda de advertencia para los guardias. Siempre que aparecía, algo terrible seguía. John, traumatizado por su experiencia, nunca volvió a trabajar en el Capitolio. Pero la historia continuó.
El gato fue visto antes de eventos trágicos como el colapso del mercado de valores en 1929 y el asesinato de John F. Kennedy. Si ves al gato demoníaco, se susurraba entre los pasillos: prepárate para lo peor. Historia 2. El perro fantasma de los Baskerville. En los oscuros páramos de Dartmoor, Inglaterra, habita una de las leyendas más espeluznantes que jamás se hayan contado. El perro fantasma de los Baskerville ha aterrorizado a la región durante generaciones. Aquellos que se cruzan con esta bestia maldita, si tienen la desgracia de sobrevivir, saben que su aparición no es más que un preludio a la tragedia. Era 1890 cuando Henry Baskerville, un joven heredero recién llegado de Londres, arribó a su nueva propiedad en Dartmoor. La casa era una mansión oscura, rodeada por los vastos y desolados páramos que parecían extenderse hasta el horizonte infinito. La niebla perpetua que envolvía el lugar no hacía más que añadir un aura de misterio y peligro a la ya intimidante mansión. Apenas puso pie en la propiedad, el ama de llaves lo miró con seriedad. «Debe tener cuidado, señor», le advirtió. «Hay algo en estos páramos que no es de este mundo». Henry, que no creía en supersticiones, solo rió. «¿Y qué es eso que tanto temor causa a los habitantes de este lugar?» «El perro», dijo la mujer en un susurro. «El perro de los Baskerville. Viene por los de su linaje, señor». Esa noche, los aullidos comenzaron. Henry se despertó en medio de la madrugada. El sonido lo había sacado de un sueño profundo. Eran aullidos largos y lúgubres, pero lo más extraño era que sonaban cercanos, como si el animal estuviera justo afuera de su ventana. «¿Qué demonios es eso?», murmuró mientras se levantaba de la cama y se asomaba por la ventana. Afuera, en medio de la densa niebla, creyó ver una silueta grande y oscura. Henry encendió una lámpara y salió al patio. El viento era frío y cortante, pero el aullido seguía resonando a lo lejos, atrayéndolo hacia los páramos. Con la lámpara en mano, comenzó a caminar hacia el sonido. La niebla le impedía ver más allá de unos metros, pero lo que no pudo ver, lo sintió. El suelo temblaba bajo sus pies. «¿Qué es esto?», preguntó en voz alta, sin esperar respuesta. De repente, lo vio. Un perro monstruoso, con ojos brillantes que reflejaban un rojo infernal, emergió de la niebla. Su pelaje negro y desgreñado se erizaba con cada paso que daba hacia Henry. Los gruñidos eran más fuertes ahora, y el aire parecía vibrar con su presencia. «¡Atrás!», gritó Henry, levantando la lámpara como si eso pudiera protegerlo. El perro no se detuvo. Cada paso que daba lo acercaba más, y Henry podía sentir el miedo trepando por su garganta, paralizándolo. Cuando el animal estuvo a solo unos metros de distancia, Henry tropezó y cayó de espaldas. El perro abrió su enorme mandíbula y, justo antes de que el hombre pudiera gritar, todo quedó en silencio. El perro desapareció en la niebla, como si nunca hubiera estado allí. A la mañana siguiente, Henry dejó Dartmoor. Nunca volvió a la mansión, y los lugareños se dijeron a sí mismos que otro Baskerville había sido advertido por la bestia. Historia 3. El caballo espectral de la noche de brujas. En la vasta y enigmática campiña de Irlanda se cuentan muchas leyendas, pero ninguna es tan espeluznante como la del caballo espectral que emerge en la víspera de Halloween. Se dice que este ser sobrenatural trae desgracia a quien lo ve, un heraldo de la muerte que galopa en la oscuridad, desatando el terror entre aquellos lo suficientemente desafortunados como para cruzarse en su camino. Aidan O'Sullivan era un granjero de mediana edad que vivía solo en una pequeña cabaña en las colinas de un pueblo remoto. Cada año, la víspera de Halloween,
Sus vecinos lo advertían de lo mismo. No salgas al campo después de medianoche. El caballo viene por ti si lo ves. Pero Aidan no era hombre de supersticiones. Son solo cuentos para asustar a los niños, se decía a sí mismo. No obstante, cada año, los aullidos del viento en la noche de Halloween le recordaban las palabras de sus vecinos. Ese año decidió desafiar la leyenda. Cuando el reloj marcó la medianoche, salió de su casa armado con una antorcha. «Vamos a ver si ese caballo aparece», murmuró para sí mismo, mientras el viento helado soplaba con furia. Los campos estaban cubiertos por una densa niebla, y todo parecía estar en silencio absoluto, salvo por el crujido de la hierba bajo sus botas. Pero de repente, el silencio fue roto por un sonido lejano, el galope de un caballo. Aidan se detuvo, su corazón comenzó a latir más rápido. Debe ser un ciervo, o algo similar, pensó. Pero el sonido se hizo más fuerte, más cercano, hasta que fue innegable. Alguien o algo estaba galopando hacia él en la oscuridad. Los ojos de Aidan se abrieron de par en par cuando vio aparecer entre la neblina una figura oscura, un caballo gigantesco con ojos brillantes como llamas. Era más grande que cualquier caballo que hubiera visto en su vida, y lo más espeluznante, no tenía jinete. El caballo fantasma lo miraba con una intensidad sobrenatural. Cada vez que golpeaba el suelo con sus cascos, Aidan sentía el suelo temblar bajo sus pies. «Esto no puede ser real», murmuró, su voz quebrada por el miedo. El caballo, sin emitir sonido alguno más allá de sus pesados pasos, comenzó a avanzar hacia él. Aidan se quedó congelado en el lugar, incapaz de moverse. La criatura abrió la boca y emitió un relincho tan aterrador que el corazón de Aidan casi se detuvo. La figura del caballo espectral se detuvo justo delante de él, tan cerca que Aidan podía sentir el frío emanando de su cuerpo. Aidan retrocedió tambaleándose, pero antes de poder escapar, el caballo galopó a su alrededor, creando un círculo a su alrededor como si lo estuviera atrapando. La neblina giró con la velocidad de su galope y el granjero, desesperado, cayó al suelo. «Por favor, déjame ir», gritó Aidan, sin poder apartar los ojos de la bestia infernal. Pero el caballo desapareció tan rápido como había llegado, dejando a Aidan solo en el campo. Cuando por fin reunió el coraje para ponerse de pie, corrió de vuelta a su cabaña, temblando de miedo. Durante días, no pudo dormir ni hablar de lo que había visto. Los vecinos lo encontraron en su casa días después, murmurando incoherencias sobre el caballo espectral. A partir de ese momento, Aidan O'Sullivan nunca volvió a salir en Halloween. Historia de Beth, el espíritu del zorro vengativo. En la cultura japonesa, las leyendas sobre los kitsune, o espíritus de zorro, han circulado durante siglos. Estas criaturas son conocidas por su astucia y habilidades sobrenaturales, pero algunas veces su naturaleza traviesa se convierte en venganza. Esta es una historia de advertencia sobre lo que ocurre cuando uno cruza el camino de un zorro maldito. Kazuo era un joven agricultor que vivía en un pequeño pueblo rural en Japón. A pesar de las advertencias de los ancianos del pueblo, Kazuo era un hombre escéptico. No creía en fantasmas ni en las historias sobre los kitsune, los espíritus de zorro que, según decían, deambulaban por los bosques al anochecer. Un día, mientras trabajaba en los campos, encontró un zorro atrapado en una trampa. Era una criatura delgada y débil, con los ojos llenos de miedo. Kazuo, molesto por la constante molestia de estos animales en sus cultivos, no mostró piedad. «Esto es lo que te pasa por arruinar mis cosechas», dijo antes de golpear al animal y dejarlo morir en la trampa. Esa noche, mientras dormía, Kazuo tuvo un sueño inquietante. Un zorro gigantesco,
con 9 colas y ojos brillantes, apareció en su sueño, mirándolo con furia. «Has matado a uno de los míos», dijo el zorro con una voz que parecía surgir del mismo viento. «Ahora pagarás el precio». Kazuo se despertó sobresaltado, sudando frío, pero desechó el sueño como un simple producto de su imaginación. Sin embargo, a partir de esa noche, comenzaron a ocurrir cosas extrañas. Primero, sus herramientas agrícolas desaparecían o se rompían misteriosamente. Luego, sus cultivos comenzaron a marchitarse, como si una maldición hubiera caído sobre ellos. Pero lo peor estaba por venir. Una noche, mientras regresaba de los campos, escuchó algo moviéndose entre los arbustos. Se detuvo y al mirar hacia los árboles, vio un par de ojos brillantes observándolo. Era un zorro, pero este era diferente. Tenía las mismas 9 colas que el zorro de su sueño, y sus ojos ardían con un resplandor sobrenatural. «¿Quién está ahí?», preguntó Kazuo, su voz temblorosa. El zorro no respondió, pero sus ojos parecían penetrar su alma. Antes de que pudiera reaccionar, la criatura se abalanzó sobre él, desapareciendo justo antes de que lo tocara. Kazuo sintió una quemazón en el pecho y cayó al suelo, gritando de dolor. Cuando despertó estaba en su casa, pero algo había cambiado. Se sentía débil, enfermo. Cada noche el zorro volvía en sus sueños, acosándolo, recordándole el error que había cometido al matar a uno de los suyos. Con el tiempo, la salud de Kazuo se deterioró. Ningún médico pudo encontrar la causa de su enfermedad. Los ancianos del pueblo sabían la verdad. «Has sido maldecido por el Kitsune», le dijeron. «Lo único que puedes hacer es pedir perdón». Kazuo, al borde de la muerte, fue al bosque donde había matado al zorro y ofreció su arrepentimiento. Pero era demasiado tarde. Esa noche el zorro volvió por última vez y, al amanecer, encontraron a Kazuo muerto en su cama, con marcas de garras en su pecho. Historia Piench. El cuervo del Camposanto. Los cuervos, criaturas oscuras y de mal augurio, siempre han sido considerados heraldos de la muerte. Pero en una pequeña ciudad de Escocia, la leyenda del cuervo del Camposanto ha perdurado por generaciones. Este cuervo en particular no solo anuncia la muerte, sino que trae consigo una maldición que nadie puede escapar. Margaret, una joven viuda, vivía a las afueras de un pequeño pueblo escocés, junto a un antiguo cementerio que databa de siglos atrás. Se decía que el cuervo que habitaba allí era diferente de los demás. Los lugareños lo llamaban el cuervo del Camposanto, una criatura maldita que, según las historias, aparecía antes de la muerte de alguien en el pueblo. Una tarde, mientras visitaba la tumba de su difunto esposo, Margaret escuchó un graznido fuerte y gutural. Al alzar la vista, vio al cuervo más grande que había visto en su vida posado sobre una lápida cercana. Sus ojos negros como la noche la miraban fijamente. «Vete de aquí», murmuró sintiendo un escalofrío recorrer su cuerpo. Pero el cuervo no se movió. En cambio soltó otro graznido, esta vez más fuerte, y extendió sus alas. Margaret sintió que el aire a su alrededor se volvía denso y frío. Se apresuró a regresar a su casa, pero esa noche los sueños comenzaron. Soñaba con el cuervo, que aparecía en la ventana de su dormitorio, observándola con aquellos ojos vacíos. En los días que siguieron, Margaret notó que el cuervo la seguía a todas partes. Lo veía sobre el tejado de su casa, en las ramas de los árboles, e incluso posado sobre las tumbas en el cementerio. «Esto no es normal», pensó. «Esa criatura está maldita». Desesperada acudió a la anciana del pueblo, conocida por sus conocimientos en las leyendas y maldiciones locales. «El cuervo del Camposanto te ha marcado», le dijo la anciana. «Solo hay una forma de romper la maldición. Debes enfrentarlo».
Esa noche, Margaret fue al cementerio, decidida a acabar con la maldición. El cuervo estaba allí, esperándola, con su graznido resonando en la oscuridad. «Aquí estoy», gritó Margaret. «Déjame en paz». El cuervo soltó un último graznido, extendió sus alas y desapareció en la oscuridad. Al día siguiente, Margaret murió de forma repentina, y los lugareños nunca volvieron a ver al cuervo. ¿Qué te ha parecido estas historias? Si estas historias te han dejado sin aliento, no olvides suscribirte, darle like al vídeo y activar la campanita para no perderte los relatos más oscuros y aterradores. Recuerda, lo que acabas de escuchar son solo ecos de lo que acecha en la oscuridad. Pero la verdadera pregunta es, ¿te atreverás a descubrir qué hay más allá del siguiente vídeo? Cuidado. En este canal, las sombras siempre guardan un último secreto, uno del que podrías no escapar. Nos vemos muy pronto.